Algo, miren, estaba buscando, este es un plano, no sé si se va a llegar a ver, es un plano de circuitos electroneumáticos en formato A3, esto le pedí a los chicos el año pasado, sí, esto también, se lo había anticipado un poco en la descripción de la clase, vamos a ver cómo hacer planos para documentación, ¿sí? No solamente, si bien la práctica de instalación no la podemos hacer, hacemos la simulación. Cuando necesitamos generar un historial del proceso a automatizar, eso es con planos. Y más o menos ahí nos vinculamos un poco con Rueja, porque Rueja también trabaja con bloques de PLC, los bloques que se van pegando en el AutoCAD para generar algún tipo de documentación, de la programación también. Así que hoy vamos a dedicarle un poquito a ese tipo de información. Bueno, voy a empezar a compartir la pantalla, así les muestro el trabajo que tenemos que hacer a partir de esta semana. Nos vamos a manejar con AutoCAD. El que no tiene la posibilidad de hacerlo en AutoCAD, bueno, no importa, yo más o menos les digo cómo hacer el formato y cómo pasarlo a PDF y hacer una impresión de algo que sería una documentación necesaria para una vez lograda la automatización. Más que nada para la persona que viene atrás de nosotros, el que hace mantenimiento, el que opera también ante alguna falla o algún inconveniente, hacer uso de una documentación que respalde el buen funcionamiento de las cosas. Bueno, profe, lo feo es que generalmente todo ese tipo de cosas se pierde. Yo trabajo en mantenimiento y nunca vi un plano. Nunca vi un plano en la fábrica de algo. Sí, bueno, eso porque no tienen un mantenimiento del tipo preventivo y, bueno, con historiales de equipos, con tiempos de duración, frecuencias de... Claro, bueno, mi idea es estandarizar eso yo por mi cuenta, ¿no? Pero ahí, como es la fábrica, es un desastre, todo, mal. Sí, yo cuando aprendí el tema de mantenimiento preventivo y predictivo, bueno, era hacer eso, hacer todo historial de equipos y de herramientas, es decir, una vez que vos tenés documentado que una correa de transmisión o un retén o lo que sea se rompe cada determinada cantidad de horas de uso, vos te anticipás a eso y podés evitar los parates. En nuestra Argentina hay periodos de producción al máximo y periodos de parate total, donde ahí se aprovecha para hacer un tipo de mantenimiento preventivo, pero en un lugar donde se fabrica y se hace uso constante del tiempo de fabricación, se trata de evitar los parates. Y si vos tenés documentación que te respalda, vos intervenís sobre el equipo para prevenir lo que se llama habitualmente el mantenimiento correctivo, es una vez que se rompe. Documentaciones de programación, documentaciones de instalaciones. Fíjate, eso se ve mucho en las películas norteamericanas cuando dicen, bueno, hay un secuestro o algo, sacan el plano del edificio, sacan el plano de las redes de distribución de agua, de agua servida. Ellos tienen planos de todo. Y bueno, en una fábrica tiene que ser más o menos así. Se produce un parate producto de algún fallo y bueno, ¿dónde está? ¿Qué hay? Vos cuando destapás lo que sería el PLC, ves cables que entran, que salen, sensores que están alimentados, señales que salen. Empezar a intervenir sobre eso en el aire es un poco complicado. Entonces, si hay una documentación que lo respalda, tampoco le vamos a dedicar mucho tiempo, ¿sí? Vamos a hacer un formato, vamos a ver cómo presentamos la información, lo pasamos a PDF y listo para imprimir. Nada más. Después con Rueja, creo, como un año habitual, cuando nos vinculamos mucho con él, yo sé que tomaban un S7 1200 o un S7 de 200, que es el que está en el instituto, y hacían con bloques de AutoCAD, con partes que se van pegando, planos. Eso ahora no sé si lo están haciendo con él, pero bueno, conmigo sí. Bueno, voy a empezar a compartir la pantalla. A ver, usted, el rockero que me diga si se ve
y lo que voy a compartir. Bueno, ¿dónde estaba? Acá, método de cascada, segunda parte. Nosotros teníamos, cuando ¿se ve? Sí, profe, sí. Martín, hacete cargo vos, Martín. Decime si, porque voy a pasar por varios lados. Ahí se ve el Word. ¿Sí? Bueno, acá tenemos lo que vimos en neumática básica, que nos complicó un poquito la vida, una secuencia de movimiento donde el primer cilindro se expande y dentro de la expansión del primer cilindro, mantenida esa expansión, el segundo cilindro sale y vuelve y después vuelve el primero. Esto era complicado porque teníamos que agregar una tercera válvula de comando, que se llamaba válvula de memoria. ¿Qué pasa si yo quiero utilizar este método que vimos en la clase virtual anterior en esta secuencia? Si me voy al documento anterior que les presenté en el PDF, decía que era para secuencias, para grupos grandes, más de 2 grupos. Si yo quiero tomar esta secuencia, yo puedo decir que A más y B más están en un mismo grupo, y B menos y A menos pueden estar en un segundo grupo. ¿Sí? Hay otro método que no por grupos, sino por fases, donde cada una de las secuencias se le pone un grupo, es como si fuera un grupo, un relé. Acá habría 4 relés, pero si quiero utilizar el de grupos, voy a hacer un grupo que yo lo llamo grupo fantasma, que es un relé auxiliar. Así como agregamos una tercera válvula de memoria para esa neumática básica en esta secuencia, porque teníamos finales de carrera complicados, en esto le agregamos un relé que no hace nada, ¿sí? Que forma parte del grupo 3, que sirve para darle marcha a todo, pero que no contiene ninguna secuencia de movimiento. Por eso a veces lo llamo relé fantasma. Ese relé auxiliar. Entonces, en este caso tenemos la misma secuencia, ¿sí? A más, B más, B menos y A menos, y tenemos que empezar a trabajar. Entonces, acuérdense que acá tenemos un grupo 3, es decir, a estos dos, A más y B más, lo hacemos formar parte del grupo 1, B menos y A menos grupo 2, y grupo 3 libre, ¿sí? Auxiliar. Entonces, ¿cómo empieza todo? Y fíjense, se hace de la misma manera. ¿Quién lo activa? En este caso, el grupo anterior. Estamos trabajando con el KM1, grupo anterior, y lo desactiva el grupo siguiente. ¿Qué es esto? Es un relé que se va a poner, que no contiene ninguna secuencia de movimiento y que se utiliza para poder utilizar el método de resolución de cascada para grupos grandes en grupos cortos. ¿Cómo sería eso? Bueno, en un grupo corto serían 2 grupos. ¿Cómo lo solucionamos? Agregando un grupo más. Entonces, una vez que tenemos eso, tenemos 3 relés, así como hicimos en la neumática básica, donde agregamos una tercera válvula de memoria, 5.2, en este caso agregamos un tercer relé. Entonces, activa el grupo anterior. Acá fíjese que ponemos en serie el pulsador, que también lo ponemos para acá. En este caso nos servía para dar pulsos y cumplir secuencias completas a la vez, tiro a tiro, diríamos, si fuera un arma. Bueno, el segundo se activa con el grupo anterior, K1, y el relé, y el final de carrera anterior. Fíjese que acá estaríamos con el grupo 1, logramos A más, ¿sí? Y B más. Entonces, el segundo grupo tendría que ser la vuelta de B, por lo tanto, con el final de carrera anterior, B1 accionado, y el grupo anterior accionado, logramos el funcionamiento de KM2, que se desactiva con K3, ¿sí? Con el grupo siguiente. Y así sucesivamente. Lo único nuevo que aparece acá es que cuando queremos utilizar lo visto en la clase anterior es agregar un grupo más, ¿sí? Tenemos 2 grupos.
cuál es una posible solución extra a cada uno de los movimientos, agregarle una fase, que es un relé. Entonces, tenemos 4 secuencias de movimiento, 4 relés, que serían como 4 grupos. Entonces ahí ya lo salvamos. Lo que vamos a hacer ahora es, bueno, esperen que voy a copiarme esto, a ver si... Vamos a ver en forma intuitiva, acuérdense que esto lo hicimos a través de un método. En forma intuitiva vamos a hacer esta misma secuencia, pero con un solo relé. Entonces uno se puede poner a deducir cómo es la resolución de este ejercicio a través del método, cumpliendo los pasos que vimos en las tablas, o verlo en forma intuitiva. Y en forma intuitiva hay algo muy interesante, que es hacer todo esto con menos conexiones y con un solo relé. En vez de utilizar 3, vamos a utilizar 1. Entonces, nos vamos al Festo. Ahí vamos a ver otro. Vamos a ver si lo puedo pegar acá. No. Esto salió cualquier cosa. Bueno, vamos a usar el texto del Festo. ¿Ustedes tenían al profe Mapuche? Sí. Con una lástima. Sí. El año pasado también lo tuvimos. Sí, yo también. No. Sí, también. Sí, yo lo conocí un poco, lo conozco, no mucho, no soy no era amigo de él, pero bueno, también estoy medio descolocado. Pero bueno, todo se soluciona en la vida viviendo más, sí, hay que seguir viviendo, tenemos que seguir viviendo, ¿qué pasa? Bueno, entonces vamos a hacerlo rápido. Tenemos... Profe, perdona que lo interrumpa. Sí. Me quedó colgando algún concepto ahí. Sí, nosotros partimos de la secuencia que es A más, B más, B menos, A menos, ¿no? La analizamos y decimos que los separamos en 2 grupos. Claro, pero sí. Vamos a tener inconvenientes si lo planteamos de esa forma. No, volvemos acá. Cuando tenemos esta secuencia que va a corresponder, según lo explicado en la clase anterior, a 2 grupos, no podemos utilizar el método que vimos la clase pasada. Ah, claro. Salvo que agreguemos un tercer grupo acá. Lo dividimos en grupos. No lo hice porque es lo mismo. Entonces, cuando nos vamos a la solución, decimos, bueno, ¿cómo se activa? Entonces seguimos el orden de las tablas que teníamos. ¿Cómo se activa el grupo 1? ¿Con el grupo anterior? ¿Y cuál es el grupo anterior? Claro. Y la metódica es la misma del cuadro que vimos. Claro. Entonces, para una secuencia que es complicada, hacemos la explicación de agregando un tercer grupo, cumplimos con el método visto. ¿Sí? Ahora lo que vamos a hacer, lo que voy a hacer yo es hacer en forma intuitiva, no a través de un grupo, la solución con un solo relé. Para eso. ¿Sí? Para que vean que también uno puede ser autodidacta y si no me acuerdo cómo es el grupo, bueno, empezar a ver cómo le damos solución a todo esto. De la manera más compleja, si no me acuerdo del método, que es encontrarle solución con un solo relé. Por supuesto, yo puedo hacer un montón de conexiones y por ensayo y error encontrar la solución. Entonces, tenemos la secuencia a cumplir, que es la secuencia media complicada. Vamos a tener los read switch. Vamos a cumplir con lo mismo, a cero de distancia. Tengo que concentrar en no poner una O. Vamos a trabajar con el pad numérico. Entonces, acá tenemos los 2 cilindros. Y acuérdense que hoy lo que vamos a ver es presentación de planos, con un temita adicional más.
Bueno, y les dejo uno para que ensayen el otro método, que es a cada secuencia de movimiento, para no entrar en lío con los grupos, determino un relé. Entonces, si es A más, un grupo, un relé, KM1. Si es B más, KM2. Y así sucesivamente, no importa la cantidad de relé que utilicen. Es otra forma de realizarlo. Bueno, entonces ponemos nuestra fuente de 24 volts. Acuérdense que vamos a usar un solo relé, así que uno solo de estos. Y vamos a ver cómo podemos hacer todo ese lío para una secuencia un poco complicada. Bueno, ya vamos preparando los finales de carrera. Los finales de carrera se van a utilizar todos, así que empiezo a poner a 0. Tardo mucho más en preparar todo el ejercicio que después en hacerlo. A 1. De 0. Y B1. Bueno, entonces el primer movimiento que tengo que hacer es darle... bueno, antes que nada vamos a poner un pulsador, porque si no se me va a complicar la vida, ¿no? Como para que inicie todo. Es lograr que salga A más. Entonces, sabiendo que el último que vuelve es el mismo A, yo puedo decir que necesito que esté el final de carrera A sub 0 accionado, y cuándo se va a desconectar eso. Bueno, antes que nada, no me voy a olvidar, ¿no? Vamos a preparar todo lo que es solenoides. ¿Dónde están los solenoides? Es que tanto usar la computadora tengo la vista cansadísima. Esto por lo general se explicaba en el pizarrón. Bueno, entonces empezamos I1. Dejamos todo preparado. I2. Bueno, en este caso a veces le ponemos I o a veces le ponemos AC, A más, A menos. Bueno, siguiendo un orden entre el arriba y el abajo, va a estar bien. Entonces I1, I2, I3. Entonces, empecemos a analizar los movimientos. Si hacemos el diagrama espacio-fase, que siempre es necesario, sabemos que el último cilindro que vuelve es el A. Acuérdense que esta secuencia es complicada, ¿sí? No es de resolución directa. Fácil, ¿sí? Sale uno, vuelve el otro, sino que al mantenerse expandido el primero y el segundo realizar un ciclo completo, B más, B menos, se complica. Entonces, sale A. Pulso, si está el cilindro A en esa posición, va a estar bien. Después tengo que ver cómo se desconectan. Si quiero producir un enclavamiento, voy a poner un contacto del mismo relé. Espero estar haciéndolo bien. Muy complejo. Trabajar en el aire, KM1. Y vamos a ver que cuando trabaje el primer relé, tiene que salir el primer cilindro. Entonces vamos a poner otro contacto de KM1 abierto. Directamente al solenoide de la válvula. Entonces con eso hice que saliera. Creo que sigo completando cosas. Ahí está.
hice que saliera el primer cilindro. Cuando sale el primer cilindro, ¿qué tiene que pasar? Si está KM1 accionado y si está A1 en esa posición, fíjense, tiene que salir B+. Entonces, si está este contacto abierto de relé tapado porque está trabajando el relé, y si está A1 accionado, indicándome que el primer cilindro ya está expandido, recién ahí tiene que salir B1. Entonces yo puedo hacer algo así. Si está trabajando el primer relé porque ya le dimos la orden de que saliera el primer cilindro y llegó a accionar el reed switch A1, sale el segundo. Ahora, ¿cuándo deja de trabajar el relé? Porque si no, yo acá voy a producir un enclavamiento. Cuando B alcance la posición expandida, es decir, todo esto se va a cerrar con B1. Entonces producimos el enclavamiento, vamos a ver si lo estamos haciendo bien, porque estamos trabajando en el aire. Entonces, ahí lo que hice es que salga el primer cilindro y que salga el segundo cilindro. Cuando acá utilizamos un contacto cerrado de B1, tendríamos que hacerlo. Bueno, vamos a probarlo así. Entonces, como tenemos un solo relé, en vez de utilizar solamente un contacto abierto de ese relé, vamos a utilizar un contacto cerrado. Vamos a usar todas las opciones que me da el relé, contactos abiertos y contactos cerrados. Entonces, cuando está cerrado, es decir, cuando no esté trabajando KM1, a esto también le vamos a poner KM1, vamos a hacer que, cuando no esté trabajando KM1, vamos a hacer que vuelva B. Y 4. Entonces, alimentamos el contacto cerrado de KM1. ¿Y esto tiene lógica? Y sí, porque si yo no estoy tocando nada, es decir, me encuentro con este circuito, lo que va a pasar es que le envíe una señal a la válvula 5.2 para que esté regresando. ¿Sí? Señal acá. Entonces, sin tocar nada, todo vuelve. Sí, eso me estoy fijando ahora. Lo puse así acá. Tiene que ser normal cerrado. Vamos a ver. Sí. No, de reed switch no. Vamos a tener que usar un contacto mecánico eléctrico, ¿sí? Que me da las dos posiciones. Después ahora vamos a completar este. Y entonces, cuando no esté trabajando relé, también tengo que hacer no solamente que vuelva el segundo cilindro, sino que vuelva el primero, que son estas dos últimas secuencias. Entonces, cuando no esté trabajando nadie acá, no solamente voy a aprovechar la inactividad de KM1, sino que si volvió el segundo cilindro y accionó B0, también vuelva. ¿Puede que el switch me active otro relé y usar un contacto cerrado del relé? Sí, acá lo usamos. No, yo digo para B1, porque B1 ahí tendría que ser un contacto cerrado para realizar el enclavamiento cuando llega a ese punto. Entonces, cuando llega a ese punto, se cierra el contacto y me activa otro relé, que yo uso un contacto de ese relé para el enclavamiento en KM1. No, pero en este caso acordate que estamos tratando de darle solución a todo esto con un solo relé intuitivo. Okay. Sería una solución, pero en este caso no. Sí, pues por eso lo hacemos de la manera más rara que pueda haber, todo con un solo relé. ¿Sí? Después, una vez que analizamos esto, podemos decirle, bueno, si le ponemos dos y lo hacemos más sencillo, está bien.
pero eso ya es por fuera del método que les enseñé, ya es la parte intuitiva, darle solución paso a paso, sin seguir una secuencia de operaciones. Claro, sí, entiendo. Entonces, ahora tengo que ver por qué B1 no, cómo lo hago que esté cerrado, ¿sí? Porque si le damos marcha a esto, creo, ¿qué le pasó ahí? Acá, está todo abierto. Bien. Detección del fin de curso. Bueno, ¿cómo hacemos para que este esté el franqueador? Vamos a tener que usar uno de estos. Bueno, en este caso tenemos la opción de utilizar no un read switch, porque no me da la posibilidad de normal abierto o normal cerrado, sino que podemos usar un sensor acá. ¿Sí? De 4 cables. ¿Se entiende eso? No pongo el sensor acá, pero básicamente lo hago con PNP, normal abierto, normal cerrado, son las opciones que me dan los sensores de 4 cables, así que utilizo la opción normal cerrado. ¿Entendido? ¿Se acuerdan de los sensores de 4 cables? Claro. ¿Sí? Sí. Está bien. Entonces, yo estoy en la misma, así que sí, estamos. Hoy les envié los mensajes. Entiendo. No se olviden de presentar los trabajos. Le estamos dando una distancia de separación de una semana sin clases, sin hacer nada, pero bueno, tienen que cumplir. Yo, por ejemplo, antes de dar esta clase virtual, lo que hago es corregirle los trabajos. Entonces hoy me levanto y empiezo a enviar mensajes y veo que no nos están entregando. Pero bueno, el tiempo se lo manejan ustedes. Entonces, volvemos a explicar. Tenemos la secuencia rara. O puedo agregar un tercer grupo, que yo voy a llamar relé fantasma, en realidad relé auxiliar, y darle solución con el método de resolución de cascada para grupos grandes, más de 2 grupos, o intuitivamente empiezo a trabajar de la parte más difícil. Digo, bueno, voy a usar un solo relé. Bien, ¿qué me di cuenta? Intuitivamente me di cuenta que B1 es complicado. ¿Por qué? Porque necesito que sea algo físicamente cerrado. Entonces, si digo read switch, no. Sistemas mecánicos con contactos eléctricos que me proporcionan contactos abiertos y contactos cerrados son una opción. ¿Sí? No son muy comunes. Aparte, la parte mecánica es la que a lo largo del tiempo, el muchacho que está ahí en mantenimiento va a saber, ante condiciones extremas de uso, calor, humedad. Sí, profe, en el caso mío se tapa todo de jabón y se oxida y se parte la ruedita. Entonces ahí lo más factible es que usemos un sensor del tipo inductivo, ¿sí? Si la detección de la posición es metal conductor, entonces nos salvamos de eso. Pero no tiene que ser cualquier sensor, no tiene que ser un PNP normal abierto. Tiene que ser un PNP con la opción normal abierto, normal cerrado, para poder usar la opción normal cerrado. Entonces, físicamente, tengo 3 switches que están normal abierto, como es un switch, y un sensor que uso la opción normalmente cerrado. Entonces, a ver ahora si funciona. Acuérdense que lo hicimos todo intuitivo. Esto se puede mejorar, simplificar, aumentar la cantidad de conexiones y demás, pero sin utilizar el método. ¿Y qué le pasó? Le puse 24 y 24. Bueno, nadie me dijo nada, ¿no? 24 y 24 estábamos haciendo conexiones a lo LED. Pobre Silvia. ¿Cómo están con Silvia? ¿Van bien? ¿Alguien? Sí, ahí vamos.
Bueno. Y a veces, viste, me pasa con las maestras de mi hijo. A lo primero entraron en una rutina de mandar trabajo, como diciendo, bueno, están en cuarentena, es muy fácil enviar trabajo. Yo les puedo dar 800.000 secuencias de movimiento, involucrando un cilindro Z, pero bueno, eso con el tiempo uno se va a ir. Está bien, sí, Sí, eso. a mí personalmente me pasa lo mismo, pero con programación. Con programación, si no le puedo preguntar cuando se me ocurre la pregunta de momento, ya se escapa y se pierde. Y bueno, por eso hay que trabajar mucho. Es como en una fábrica, vos sabés. Hay que trabajar mucho en grupo, chicos. Hay gente que la tiene más clara con la electrónica, otro más clara con los cálculos, otro más clara con las conexiones. Bueno, en un año normal hay gente muy ávida en hacer simulación de circuitos, en hacer esto. Pero los ponían en el tablero y hacían agua. Entonces digo, bueno, vos juntate con Juancito, que Juancito para tirar cable, hacer conexiones, ensayo y error, anda re bien. Entonces se complementan. Y eso hay que hacerlo de la misma manera acá. La gente que está más acostumbrada a trabajar con lo electrónico, con los Arduino, creo que trabajan con Silvio y demás. Hay gente que la programación la entiende muy bien. Nosotros después nos vamos a meter un poquito en programación. Y bueno, hay otros que le habrá resultado más fácil la neumática básica que la electroneumática. Hay un chico, creo que es Lechuga, que no se halla todavía con la electroneumática. Y bueno, es así. Entonces, cada uno forma el grupo y el grupo sale adelante. No solo para copiarse la tarea y estar en tiempo y en forma cumpliendo con el profesor, sino para entenderlo, ¿no? Particularmente neumática en la escuela, la secundaria lo vi y terminé comprendiendo de forma autodidacta con compañeros y hasta llegué a dar el particular, pero este año como fue un bloqueo total y había cosas que me quedaron ahí, lo mismo que en PLC. Neumática y PLC son las dos que como que me tambalea un poco el piso porque tengo dudas que a veces no sé cómo preguntar. Qué chanta que sos, Lechuga. Bueno, fíjense, a ver, si lo hicimos bien, si no está trabajando KM1 físicamente tiene un contacto que es normal cerrado, que está haciendo que vuelva, que se active el solenoide de la válvula I4 para que vuelva a B, y también por estar ya en su posición activando el read switch B sub 0, que vuelva a y 2. Entonces, hasta ahí está bien. ¿Por qué? Porque cuando yo me encuentro con este circuito, tiene que ser, al pulsar tiene que cumplir la secuencia, A más, B más. Entonces, comienza todo retraído. Pulso acá, A más, B menos, y lo logré. ¿Sí? Lo hice con secuencias paso a paso, ¿sí? No en forma automática. Bien, entonces uno después, como había un compañero ahí, me decía, bueno, ¿y si lo simplificamos poniéndole otro relé? Bueno, eso es trabajar en forma intuitiva. A veces me acuerdo de los métodos de resolución y otras veces me atrevo a hacerlo en forma intuitiva. Una vez que tengo esto, ¿sí? Pasamos a la parte de AutoCAD. ¿Cómo andan en AutoCAD? Tuvieron el año... no, ustedes son técnicos, así que no tuvieron el año pasado. Hay gente que... Seguimos, profe. Bien, entonces lo vamos a explicar un poco rápido. Como tenemos que hacer una documentación de esto, y es necesario, y no viene mal hacerlo, no solamente para esta materia, sino para hacer la programación misma, poniendo el cuerpo del PLC y viendo las entradas y las salidas, es algo que Ruesga lo pide todos los años. Tomamos el comando línea, activamos el forzo cursor, que es el F8, que en realidad es el orto cursor. Ponemos línea. No sé por qué se traba tanto, el AutoCAD se me traba con
cuando estoy dando la clase virtual. Bueno, ponemos 0,0, empezamos rápido, vamos a hacer un repaso, 2,97, 4,20, 2,97, y la C de cerrar, si no levanté la línea de la hoja, ahí vamos a tener nuestro formato. Después de un tiempo me compré un mouse, así que ando recontento. Bueno, desfase. Acá en el costado, barra lateral de herramientas, desfase, ponemos 25, que es la distancia de separación, tocamos lo que queremos desfasar para este lado, Enter para fijar el comando desfase, Enter para llamarlo de nuevo, 10 milímetros, de esta línea para acá, Enter para fijarlo, llamarlo, confirmar que son 10, 3 Enter, si repito la medida, Enter. Esto supuestamente lo graban, así que mucho no le dedico. Recortar y Enter. Recortamos acá y acá. Y lo que tenemos que hacer, bueno, que no nos pusimos de acuerdo con Rueda este año, porque he hablado 2 o 3 veces con él, pero no... Es todo medio raro en la cuarentena. Vamos a tener que hacer nuestro rótulo. Acuerden de tener activado... Eso se hacía con recortar y Enter, ¿eh? Activado F3, que es la referencia a objetos. Si no activo F3, van a pasar por acá y no se activa nada. No sé cuál es el final de la línea. Vamos a hacer un rótulo, no sé, 30, 45 de alto. Es para que después plegado 45. Agregamos un desfase de 15 milímetros para hacer el título, desfase de 10 milímetros para cada uno de los renglones, 3 Enter para confirmar que son 10 milímetros, desfase, no sé, vamos a poner 45, acá, 45, un rótulo propio del instituto. Recortar y Enter. Las próximas 3 circuitos los tienen que presentar en PDF en formato A3, ¿sí? Entonces, este es un formato. A esto ustedes se lo pueden guardar y cada vez que hacen uso de un formato, no dibujarlo todo, sino que decir, bueno, formato A3, y digo, bueno, ¿qué tengo que hacer? Y bueno, ahora va a cambiar el nombre de la lámina. Entonces, texto, activan texto, voy a escribir en este renglón, renglones de 15, vamos a ponerle una altura de letra 10. Justificación del texto, en el medio y en el centro. Activamos la mayúscula, a ver si no está. Perdón. 10 y Enter. Ahí está. Activamos la mayúscula. No. Ahora sí. A más. Secuencia. A más. A menos. No. Se me había olvidado la secuencia. A más. De más. De menos a menos. Bien. Acá podemos poner nombre. Lo hago para que ustedes tengan 2 o 3 opciones. En el medio y a la izquierda, centrado y a la izquierda, altura de la letra 5, Enter, medio izquierda, y ahí dejamos una separación y ponemos un espacio y ponemos nombre, por ejemplo. ¿Qué me está haciendo esto? En este renglón entró rápido y ya se trabó el profesor. Bueno. Medio izquierda. Sí, queda muy pegado, así que ponemos un espacio y nombre. Acá podemos poner Instituto de Formación Técnica 202 ARSAT, curso, especialización, automatización. Eso después lo hacen ustedes
Acá podemos poner fecha. Vamos a poner el nombre al instituto. Acá ponemos 5. Sí. Sí, en este caso sí. Entonces ponemos Instituto de Formación Superior Técnica 206. Al revés, profe, ISFT. Tenés razón. ISFT. En espacios, bueno, eso después lo acomodan ustedes. 206. Bien, entonces, pero bueno, acá. Entonces, y me sigue quedando mal. Pero, ¿qué pasa? La separación. Bueno, para que no quede. Bueno, eso lo completan ustedes. Curso, segundo, automatización, calificación. Bueno, eso. Entonces, una vez que tenemos que presentar esto, es muy fácil. Venimos acá, copiamos todo esto. Hay circuitos que son más complejos, más lindos para hacer en un formato 3. Acá no sabemos dónde lo va a pegar, hacemos un control B. Fíjense que me va a quedar un poco grande, no importa. Vamos a escalar. Escalamos toda esta imagen. Enter. Fijamos un punto. Y acá, si le pongo 0.5, lo va a hacer a la mitad, que todavía no entra. Entonces, vamos a escalar a un más chico. Fijamos un punto de referencia, le ponemos 0.25, a ver cómo queda. Si queda muy chico. Ahí queda muy chico. Sí. Sí, lo estoy haciendo con referencia a un punto. Acá. Bueno. Sí. Pero, sí, está bien. Esto es lo mismo. Los mismos pasos. Bueno, entonces, hacemos así. 0.5 sé que era muy grande, así que lo hacemos 0.45. Vamos a probar, ahí está. Desplazamos el objeto. Ahí tengo activado F8, así que lo vamos a mover solamente. Vamos a sacar F8. Lo centramos más o menos bien. Lo blanco no importa. Sacamos la rejilla F7. Botón derecho sobre modelo, nueva presentación. Y esto es muy importante para presentarlo en un buen PDF. Bien. Esto no se preocupen. Nos vamos a archivo. Acá tengan bien presente esto, ¿sí? Archivo, trazar. Porque sé que con Uranga no imprimían, así que se hace difícil si no imprimen hacer toda esta rutina. Vamos a transformar de DWG a PDF. DWG es la extensión del AutoCAD. PDF es algo que me lo puedo imprimir en cualquier ciber o de cualquier lado. Vamos a usar la hoja aprovechando al máximo los márgenes. Entonces usamos el ISOBLIT A3. ¿Sí? Venimos acá, ventana y trazamos. Yo quiero que todo el formato, ese BLIT A3, esté contenido en esta ventana. Fíjense que acá es como si fuera una
prevista preliminar. Entonces, escalamos hasta ajustar, vista preliminar, y ahí me sale el formato contenido en toda la hoja A3. ¿Se entendió lo que dice? Tengan cuidado con eso. No quiero un formato chiquitito acá. Entonces, vamos a hacerlo de nuevo. Archivo, trazar. Bueno, en este caso hacemos, ya está trazado, así que hacemos de DWG a tu PDF, a PDF. Hacemos una ventana. Acá tienen que tener cuidado antes de hacer la ventana en qué formato van a contener esa imagen. Entonces hacemos un ISO bleed. Hay un montón. ¿Qué es esto? Es un formato A3 con márgenes reducidos, aprovechándolos al máximo. Entonces utilizamos la ventana, y decimos todo lo que capturamos en esta ventana contenido en ese formato. Escalamos hasta ajustar, hasta que más o menos se ve rellena la hoja. A veces le erro acá en el formato, elijo 420 por 297, al revés, y tengo que invertir la hoja en este lado, ¿no? de horizontal a vertical. Hasta que no vea la vista preliminar así, no termina. ¿Sí? Entonces, pongo aceptar, creo, en el escritorio, en una carpeta de ustedes, y ya dibujo PDF y guardo. Una vez que lo transfieren de DWG a tu PDF, se abre el PDF donde va a estar contenido el formato y ya está listo para imprimir o listo para presentar con márgenes acordes a un formato 3. ¿Se entendió más o menos cómo es eso? Sí, clarísimo. Que ahora ya no estamos haciendo circuitos en el aire impresos en una hoja en blanco, sino que lo vamos a presentar en un documento. Esto puede ser, no sé, acá podemos poner en un rótulo. Por lo general aparecen los rótulos acá: sector tal, responsable tal, área tal, dispositivo tal. ¿Se hacen especificaciones en la nomenclatura, por ejemplo, B1, eso? ¿O no hay necesidad? Y no, en este caso no. Lo que tenés que poner acá, en este caso yo lo hice así rápido, pero tenés que poner la imagen de un factor inductivo. Acá podés ponerle la aclaración, un texto. Claro. Sí, en ese caso sí. Sí, yo me refería a una especie de glosario, porque como capaz, bueno, igual se supone que en el ámbito que uno trabaja se conoce, ¿no? La simbología y demás, pero capaz para tener referencias si lo tiene que leer otra persona. No haría tanta falta, porque vos cuando destapás el circuito, teniendo el plano en la mano, vos vas a ver acá los switch. Entonces vas a ver switch del primer cilindro, del segundo cilindro, y bueno, sabés que están contenidos acá. ¿Sí? Ok. Mirás el cilindro, vas a ver dentro del cuerpo del cilindro una corredera con los switch, ¿sí? como se pone en la industria. Sí, es un plano. Cuanto más información tenga, si no confundís con mucha información, no viene mal. Podés decirle read switch A0, A1, B0, B1, sector inductivo. No viene mal. Bueno, entonces, en este caso, ustedes tienen que hacer el plano de la secuencia esta con el grupo auxiliar. Acá ya está hecho el circuito. Lo único que tienen que hacer es agregar las tablas, que también tienen que aparecer en el plano. ¿Sí? Eso ustedes se fijan cómo lo van a hacer. Tenemos, bueno, acá aparece el que hice en forma intuitiva, y tienen que trabajar sobre esta secuencia. Fíjense que era la otra rara cuando teníamos solamente 2 cilindros. A más, a menos, sale A, vuelve A, sale B, vuelve B. ¿Cómo lo vamos a hacer a esto? Con fases.
Es decir, voy a dividir esto en 4 grupos. Grupo 1 solamente va a contener A más, grupo 2 A menos, grupo 3 B más, grupo 4 B menos. ¿Cómo se activa el grupo 1? Si se activó el grupo 4, ¿cómo se desactiva? Con el segundo grupo, ¿sí? Y así sucesivamente. ¿Se entiende? No tenemos el lío de si son más de 2 secuencias, el segundo final de carrera y demás, así que trabajamos a esta secuencia con lo que viene a ser como la proyección del método de resolución de cascada, que es en vez de grupos grandes, con más de 2 grupos, hacerlo por fases. ¿Qué es una fase? Tomar a cada uno de estos movimientos con un relé. ¿Cómo es la tabla que tengo que hacer? Exactamente igual al método explicado en la clase anterior. Lo único que no tengo el segundo movimiento dentro de un grupo, son todos movimientos únicos. ¿Se entiende eso? Está perfecto. ¿Con la tabla se refiere a la de que dice quién activa y quién desactiva? La única diferencia que tenemos con ese método es que son todos movimientos únicos dentro de un grupo. No tenemos 2 movimientos, 3 movimientos, sino que por cada movimiento es un relé, así que por cada movimiento es un grupo. Lo facilito de esa manera. Bien, entonces, básicamente tienen 2 hechos y uno para hacer. Acá tenemos con el relé auxiliar, este en un plano, intuitivo, el mismo, en otro plano, total no tenemos que imprimir, son más o menos gratis, y el tercero por fases. Vuelvo con ustedes. Son unos cuantos ahora, aparecieron de la nada. Bueno, cosas a tener en cuenta. Cuando suba el trabajo, lo voy a subir dentro de un rato, ahora tengo que ir a buscar a mi hijo. Tenemos que tener presente que si bien lo podemos hacer en AutoCAD, no todos tienen la posibilidad de tener una máquina para AutoCAD y demás. Yo voy a poner en el Classroom un AutoCAD portable, que es un AutoCAD 2010, para aquellos que no lo tengan instalado y lo quieran usar. Para aquellos que no tienen la computadora o tienen dificultad con el AutoCAD, bueno, le piden a un compañero, le envían el circuito, que le envíe el PDF. No, eso trabajen en grupo ustedes, denle solución, no se generen más problemas de los problemas que ya están en nuestras vidas. Busquen la solución. Me lo pasás a PDF, me lo envías, sí, hay 14 días para hacerlo. El AutoCAD portable, para aquellos que quieran instalar el AutoCAD, si se quieren instalar un AutoCAD bueno, porque lo tenían y se dieron cuenta que solamente lo usaron en primero y no lo iban a usar en segundo con Rueca y conmigo, bueno, a instalarlo, YouTube, AutoCAD 2014, algo más o menos bueno. Si no tienen una máquina con requisitos suficientes, el portable. ¿El portable qué es? Es una carpeta comprimida, se descomprime y solamente se abre la carpeta y se usa. Es decir, no hace falta instalarlo. Por lo tanto, es algo que pesa 1/10 parte de un AutoCAD y se puede utilizar. Está limitado en herramientas, pero básicamente tenemos todo para realizar las tareas conmigo y con Rueca. ¿Se entiende eso? Subo el portable, subo la tarea y 14 días para solucionar todo. Bueno, perfecto. ¿Alguna pregunta? Martín, Martín no tiene ninguna pregunta. Pues después se le ocurre y ya no estoy. No, por ahora no. ¿Lechuga? ¿Cómo va? Bien, yo lo que decía es, tengo los trabajos hechos, me falta el de cascada y hacer el trabajo de sensores en algunas partes. Pero los otros los tengo hechos, los tengo que pasar y tipearlos nomás. Los de temporizadores, esos me salieron. Bueno, entonces es cuestión de tiempo y... Sí, totalmente. Pasa que yo veo las clases de nuevo cuando las graban y ahí tomo apuntes, entonces tardo más en ese lapso. Está bien. Discúlpeme si estoy equivocado. No. Lo único que le encuentro algún puntito flojo es que tarda mucho en entregar las tareas, pero bueno. Claro, sí, totalmente. Capaz que me entrega una tarea de hace 2 meses, pero si la entendí. Bueno. Por eso. Lo bueno se hace esperar, dijo un amigo, Lucas Chazarreta. Sí, debe ser la muerte, lo bueno, porque la esperamos toda la vida. Bueno, Chazarreta. No.
¿Está por ahí? ¿Cómo le va? Sí, yo voy viendo, o sea, me faltaría hacer nomás. ¿Está en el celular y está en la computadora? Contesta correcta. Sí, porque veo mejor en la computadora, si no me hace mierda los ojos estar con el celular. Y para hablo con el celular porque no me funciona el micrófono de la computadora. Eso es propio de un buen técnico, encontrar la solución a los problemas. Claramente. No generar más problemas. No hablo porque no me anda. Y utilizo otra cosa. ¿Ledesma? ¿Cómo le va? Hola, ¿qué tal, profesor? Bien. ¿Se entendió más? Sí, me falta entregar el de sensores que lo hice, pero después me di cuenta que lo hice mal y bueno, lo tengo que volver a hacer. Bueno, ¿Rodríguez? No, lo estoy saludando a Rodríguez Fernando. No sé si puede hablar. O escriba. Carlos, Iva. Nadie me habla. Bueno, de acá, Moreno, Cristian. Por ahí. Muy bien, entonces no la vamos a complicar con más minutos, así nos hace muy pesado. Bueno, chicos, organícense. Ahí tienen bien variadito la actividad para la próxima semana. Seguimos con la resolución del método de cascada para grupos grandes con un relé auxiliar. Algo intuitivo y lo nuevo que es por fase. Que no lo di toda la explicación porque no hace falta, porque toman a cada movimiento como un grupo, a eso se lo llama fase, y siguen con la misma solución que le dimos la clase pasada a la resolución por grupos. Por supuesto nos pasamos de los 3 grupos que tenemos como límite para grupos grandes, ya son 4. Si tengo una secuencia de movimientos con 10 movimientos, tendría 10 relés. Entonces después el abanico de opciones al hacer una instalación de este tipo las tenemos. Podemos tratar de hacerlo intuitivamente, que no es mi gusto, hacerlo por grupos o hacerlo por fases. Y ahí tenemos todas las opciones posibles. Bueno, espero no haberlos aburrido mucho. Vuelvan al querido AutoCAD. ¿Sí? No solamente van a presentar circuitos, sino que después me van a presentar la programación en Logosoft. Todo en un plano. Con respecto al año pasado se salvaron porque los trabajos prácticos finales eran 7 u 8 circuitos, tanto en programación como en teoría de relé, que es lo que estamos viendo hasta ahora, impresos en formato 3, para que vayan, para que impriman, para que vean las dificultades. Así que solamente tienen que entregar la parte digital. Pero en este caso la variante es un PDF. Bueno, chicos, no los aburro más. Profe, Sí, ¿cómo anda? Le hago una última pregunta. sí, Diego. La cursada, ¿usted sabe hasta cuándo es? Porque estoy escuchando que es hasta el octubre, pero no estoy seguro. No tengo ni idea. Como habitualmente en los años comunes habríamos empezado el 15 de agosto, después de las vacaciones de invierno. Sí. Esta vez hicimos los 15 días. Por lo general siempre termina la última semana de octubre, porque ellos necesitan las notas para tomar la mesa de finales. Pero no sé si va a haber final, ¿no? ¿Cómo va a ser esto de los finales? No tengo ni idea. Después, cuando hagamos una videollamada o una conferencia con Rojas, le vamos a preguntar, seguro que es la duda de muchos. Pero es así. Igual mucho no nos falta, después ya nos vamos a meter ya en cosas propias de automatización, de un curso que hicimos. Y presentamos, ahí terminamos, es cuando algo complicado lo hicimos con relé y lo hicimos con programación, y terminó la parte de automatización. ¿Sí? No se preocupe. Listo, profe. Puede ser a mediados de octubre, a final de octubre, después. Te digo la verdad, todos los años cambio. y menos este año, no lo tengo decidido porque ya te das cuenta por qué, ¿no? No, por lo general es un trabajo práctico, así con impresiones y demás, y una defensa del trabajo práctico.
es muy fácil. Hacemos algo complicado con relé, me haces la programación, yo me paro en cualquier punto de la programación, en un punto donde diga marca 3, marca 4, y esto, ¿dónde están los relés? Le digo. Y ya me doy cuenta si lo hicieron ustedes o no. Que la marca corresponde a un relé y la marca está asociada a un contacto abierto y a una retención y lo pueden vincular entre el conexionado en relé y el PLC, es lo que tratamos de hacer desde el principio de año. ¿Sí? Primero a partir de la lógica de la neumática básica, ahora la electroneumática y muy de a poquito vinculándonos con redes. Es eso. Es un trabajo y la defensa, Diego. Bueno, listo, profe. ¿Listo? Muchas gracias. Chao, Carlos Iba. Saludos a todos.